buenas noches, yo soy Cristian Gutiérrez, esto es el Sistema Michoacano de Radio y Televisión Líderes por Michoacán. El día de hoy tenemos una mesa verdaderamente extraordinaria con especialistas aptos para platicar acerca de la reforma hacendaria y social de México. ¿Qué significa todo esto? Pero vamos a presentarlos, vamos a darles la bienvenida a la maestra en fiscal, Flor de María Tavera Ramírez. Flor, bienvenida a esta mesa. Mucho gusto estar aquí, gracias. Bienvenida al sistema, el doctor en Derecho, Jorge Álvarez Banderas. Jorge, doctor, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Cristian, felicidades. Gracias por aceptar la invitación, Jorge. Y el maestro en fiscal, Domingo Ruiz, además un buen amigo, Domingo Ruiz López. Domingo, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Cristian, por la invitación y por la oportunidad de compartir la mesa con buenos amigos. Son especialistas, usted ya lo escuchó, son especialistas en materia fiscal, licenciados en Derecho, con maestrías, doctorados, contadores públicos que también entienden perfectamente el tema de la reforma hacendaria. Yo le invito a que nos llame por teléfono, a que nos escriba al correo electrónico, a las redes sociales, están apareciendo en este momento en la pantalla, y que nos hagan las preguntas que nos tengan que hacer para que nuestros invitados también nos puedan ayudar a resolverlas. Vamos a entrar a la materia, porque no es una materia sencilla. Muchas veces cuando escuchamos de reforma hacendaria y social, solamente nos imaginaríamos pagar impuestos, Flor, y en lo inmediato es algo que a los mexicanos no creo que nos encante. ¿Cómo entendemos qué es una reforma hacendaria y social? ¿Y por qué en México una reforma hacendaria y social? Bueno, como tú bien lo dijiste al principio, el gobierno actual está impulsando muchas reformas, no nada más la hacendaria, que es una reforma que va de la mano con varias otras reformas que están siendo impulsadas en este momento. Como también lo dices, a nadie le gusta pagar impuestos, sin embargo es una obligación que como mexicanos, como ciudadanos tenemos y tenemos que cumplirla, porque los impuestos es el financiamiento más sano que puede tener un gobierno. ¿Era necesaria una reforma fiscal? Sí. ¿Es la reforma fiscal que necesitaba México? Yo creo que no, pero ya está aprobada, vamos a seguir adelante, vamos a ver qué es lo que sigue. Ahora, ¿cómo vivir con la reforma fiscal? Domingo, algo muy importante, reforma hacendaria y social, por lo menos así yo he leído que le llama el gobierno de la República, pero Flor habla de una reforma fiscal. ¿Cuál sería la gran diferencia entre una y otra? Sí, es mal llamada reforma hacendaria. ¿Es mal llamada? Sí, por supuesto. A ver. La hacienda pública es toda la actividad financiera del Estado, todo lo que hace el Estado para allegarse de dinero, de recursos. Ejemplos. Impuestos, empréstitos, créditos, productos, por ejemplo, los ingresos de Pemex. Todo eso son los ingresos del Estado. Luego está la manera en que administra el recurso a través del gobierno, cómo crea programas, en fin, cómo ejerce ese gasto, ¿no? Y luego cómo se fiscaliza a través de los entes de fiscalización. ¿Qué es fiscalizar, Domingo? Es revisar si acaso el gobierno se gastó bien el dinero, se gastó el dinero en los temas, en los conceptos, en las partidas autorizadas. Entonces, una reforma hacendaria es la que toca todas estas partes de la actividad del Estado. La primera parte, cómo se hace de dinero, tiene dos a su vez. Los ingresos que puede obtener haciendo uso de la fuerza, que son los impuestos, y los ingresos que puede obtener a través de otras actividades, por ejemplo, hasta empresariales, como en el caso de Pemex. A ver, sigue. Eso es una reforma fiscal, la que le pega a los ingresos y en particular a estos ingresos que obtiene usando la fuerza, como son los impuestos. Entonces estamos muy lejos de que es una reforma hacendaria que México sí necesita, pero que solamente fue una reforma fiscal, porque esta reforma solamente aborda el tema de cómo es que el Estado se va a hacer de dinero a través de impuestos. A ver, Jorge, ¿por qué entonces, siguiendo lo que nos explica el maestro Domingo, por qué nos habremos quedado cortos como Estado, como país mexicano, si una mal llamada reforma hacendaria, pero lo que se hizo fue una fiscal? Entonces, ¿qué nos hizo falta? ¿Por qué esas diferencias? Mira, Cristian, considero que la reforma hacendaria y social, así como la denominan, es una reforma buena, excelente, pero no para México. No para México. Claro, ¿Para quién es buena? Para un país de primer mundo. Técnicamente, se está creando una serie de adecuaciones a la legislación que, a pesar de que esta mesa es propositiva, no se puede dejar de mencionar todo el impacto negativo en la economía nacional, y evidentemente esto incurre en las personas físicas y las personas morales. Se llama social
o se le hace ese agregado social por el hecho de que pretenden, y hablo en futuro, bueno, no es en futuro, pretenden con esta reforma hacendaria y social reformar la Constitución para el efecto de crear dos tipos de seguros. Estos seguros todavía no están vigentes. Ese es el impacto de carácter social. El seguro del desempleo y el otro seguro para la gente mayor. Entonces, sí es buena la reforma, pero no es buena para México. A ver, esto suena muy bien, Flor. Dice Jorge Álvarez, es buena, pero para un país de primer mundo. Yo entendería que no lo somos entonces, pero habla de dos seguros muy interesantes. ¿A quién no le gustaría un seguro para el desempleo y un seguro para los adultos mayores de 65 años? Si hay estos dos seguros y en teoría es bueno, ¿por qué entonces esta reforma hacendaria, que se llama así reforma hacendaria y social, no le cuadra a un país como México? ¿Qué nos hace falta para llegar a ese primer mundo? Bueno, yo creo que en el aspecto tecnológico que abarcaba el doctor, me imagino que su idea es de que pretende creer que todos los mexicanos estamos preparados para utilizar el Internet y que todos los mexicanos tenemos conocimientos en computación, porque es una reforma que es completamente tecnológica, nos ingresa a todos los mexicanos forzosamente a la tecnología. Eso por un lado. Ahora, el seguro de desempleo, yo voy más a que un país busque que no haya desempleados, que genere tanta capacidad, que tenga tanta capacidad de generar empleos, que el seguro de desempleo no se utilice. Actualmente, una persona que pierde su empleo puede retirar cierta cantidad de su afore. Entonces, no estábamos tan perdidos en ese sentido. Existe la posibilidad de que la persona que se queda sin empleo retira una cantidad de su afore. En el seguro de adultos mayores, pues tenemos que ver que todos los mexicanos estén insertados en un trabajo formal. De estar insertados en un trabajo formal, cuando lleguen a la edad de 60 o 65 años, van a tener su recurso para la pensión, a lo mejor un recurso que no sería el óptimo, pero finalmente también existe ya las pensiones, que es o la pensión o el seguro de adultos mayores, no serían las dos. Entonces, yo creo que es una reforma que la vendieron de esta manera, pero va más allá del aspecto social. Yo no le creo el aspecto social a la reforma. A ver, Domingo, no cuadra para México. Hay dos seguros buenos que ya están, entiendo así, ya están considerados en la reforma hacendaria y social. Ya están, pero para que la gente comprenda estos dos seguros, en particular me quedo con estos dos temas, el seguro de desempleo y de adultos mayores de 65 años. Yo insisto, a quien que se quede sin empleo no le gustaría un seguro. ¿Cómo van a operar? ¿Quién los puede obtener? ¿En qué momento? ¿A través de qué mecanismo? Bien, antes un comentario. A ver. El tema fue el timing político para presentar las iniciativas. ¿Qué es timing político? Esto es, vamos a tratar de convencer a los diputados y a la sociedad con que toda la intención de lo que contiene la reforma fiscal para hacernos de más dinero tiene un contenido social. Entonces, presentaron al mismo tiempo las iniciativas. Le metieron toda la intensidad y talento para que se aprobara la fiscal y dejaron para después las de contenido social, las de los seguros. Estas preguntas que me estás haciendo no te las puedo contestar porque no existen reglas todavía y porque no es vigente. O sea, es una buena idea todavía que nadie puede reclamar en este momento. Algún día va a existir ese derecho y las reglas para ejercerlo. Hoy no existe una buena intención del Estado mexicano de establecer estos dos seguros que me parece que sí son buenos en la medida en que existan recursos públicos para hacerles cargo, y como muchos derechos que están contenidos en la Constitución, pues es como aspiracional, como un catálogo de una buena intención, pero ojalá un día suceda. Bien. Y ojalá un día se pueda aplicar. No hay dinero entonces para estos dos... Ni hay normas. Ni hay normas para estos dos seguros. Vamos a regresar y platicamos con los especialistas. Esta reforma hacendaria y social, ahora nos dicen que es mal llamada. Continuamos. Dice la gente allá en la calle, ellos esperan más control seguramente del gasto del gobierno
el pago de los impuestos en fin, Flor. Así está entendiendo la gente lo que es una reforma hacendaria social, que es el tema que el día de hoy nos convoca. Hablaban de una reforma fiscal. ¿Qué tenemos entonces que aprovechar? Saber primero de esta reforma fiscal. ¿Cómo la entendemos? Ya no la hacendaria, sino entonces la fiscal. Bueno, sí tiene noticias buenas, tiene aspectos buenos. Uno de ellos es la eliminación del IETU, el impuesto empresarial a tasa única. Este impuesto se elimina, estaba a una tasa del 17.5% y ya no es más, ya no existe este impuesto. ¿A quiénes beneficia? Directamente a los arrendadores y a las personas físicas con actividad profesional. A ver, ¿me pones un ejemplo práctico del IETU, impuesto empresarial a tasa única? Ya no existe. Algo práctico para entenderlo. Bien, una persona que tiene un local comercial, renta su local comercial y únicamente va a pagar impuestos sobre la renta e impuesto al valor agregado. El impuesto sobre la renta es escalonado, dependiendo del nivel de ingresos que tenga, es la cantidad que paga de impuestos. De tal manera de que si mientras más cara sea la renta, más va a pagar de impuestos sobre la renta. Lo que hacía el IETU era que por lo menos se pagara el 17.5% sobre la utilidad en base a flujo de efectivo. ¿Por qué les beneficia a ellos? Porque generalmente un arrendador a nivel local va a pagar menos del 17.5% de ISR. Va a estar pagando entre el 5 y entre el 10%. Entonces, ya al no pagar IETU, en sus pagos provisionales, inclusive puede no pagar ISR gracias a la retención que le pueda hacer la persona a la que le está rentando el local si es una persona moral. Domingo, esto así, si lo entendemos, parecería que beneficia pues al que tenga un terreno, un local comercial, pero en este país, ¿cuántos pueden tener un local comercial y rentarlo? Sí, pero ese fue un ejemplo que nos obsequia la contadora, no quiere decir que sea el único que exista, ¿no? ¿Más beneficios? Sí, por supuesto. Vamos en la línea de por qué es bueno que haya desaparecido el IETU. A ver. Un concepto rápidamente, en el sistema económico que tenemos, la empresa es el motor del desarrollo económico nacional. ¿La empresa? Sí, claro, así de fácil. Genera empleo, genera riqueza, paga impuestos. ¿Las formales? Sí, claro, bueno, sí, claro, por supuesto. De esas hablo. Las demás no merecen el calificativo de empresa. Okay. Pueden ser un negocio, pueden ser otra cosa, pero no una empresa. Bien, entonces, ¿qué pasaba en la dinámica financiera de las empresas? Como el IETU se pagaba de acuerdo a los gastos y los cobros que hayas tenido en un mes, quiere decir que al final de mes todo el mundo andaba viendo a quién le pagaba y evitando cobrar para pagar menos impuesto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquello? Vamos a imaginar una constructora que celebra un contrato de obra pública con el gobierno y recibe un anticipo para poder ejecutar la obra. Todo ese dinero del anticipo se le va a ir en todos los gastos que va a hacer en los próximos 3 o 4 meses. El IETU entendía que todo lo que había recibido era utilidad y tenía que pagar impuestos. El 17,5% de ese anticipo lo pagaba vía utilidad, vía impuesto, y a la hora de hacer frente a los gastos ya no tenía el dinero para hacer frente a los gastos y sí el compromiso con el gobierno. ¿Qué pasaba? Que esa empresa, como generadora de empleos, tenía que comenzar a hacer muchas cosas para poder evitar el impuesto y poder cumplir con sus compromisos. Entonces, a lo mejor, si podía darle prestaciones a sus trabajadores, por el IETU ya no lo podía hacer. Si a lo mejor lo que quería era manejar unos estándares de utilidad adecuados, por el IETU no los podía hacer y no le podía participar de utilidad de sus trabajadores. ¿Eso era ilegal, Domingo? No, todo lo que estoy diciendo es legal, pero que el IETU te obligaba legalmente a distorsionar tus finanzas con el ánimo de sacar adelante tu empresa. Sin el IETU, tú puedes planear todo tu año, cómo van a estar tus ingresos, cómo van a estar tus gastos, cuál va a ser tu utilidad, cuál va a ser el impuesto que vas a tener que pagar, porque el impuesto sobre la renta se causa por años, no por meses como el IETU. Y ese es un gran beneficio que aporta a favor del desarrollo económico nacional. Ese sí es un beneficio. Coincide Flor, la contadora, y el maestro en fiscal Domingo Ruiz. ¿Algún otro beneficio, doctor? Bueno, el IETU surge también porque la ley del impuesto sobre la renta que existía en el tiempo en que nace esta contribución
estaba llena de hoyos. No podían modificar la ley del impuesto sobre la renta. ¿Por El qué Estado no? mexicano se caracteriza por ser un Estado paternalista y pegarle a los contribuyentes establecidos, pues no lo iban a aceptar. Entonces, lo que hacen es crear el impuesto empresarial a tasa única, y no es que pagaras el impuesto sobre la renta y el impuesto empresarial a tasa única, sino que se hace una comparación y pagabas el más alto. Si me equivoco, aquí la Así contadora me puede hacer la aclaración, pero finalmente pagabas uno u otro. En eso se escudaba el fisco para poder señalar que no era gravoso, porque finalmente lo que se te pretendía gravar era si tenías una riqueza dentro del mes. O sea, lo que buscaba el empresario era no tener riqueza en ese mes, y entonces distorsionaba todo financieramente, no te permitía hacer una planeación. Eso es sano. Hay otra cosa también que se da en beneficio, y es relativo, que se da en beneficio de la sociedad mexicana, es la abrogación de la ley del impuesto a los depósitos en efectivo. ¿Qué es abrogación? Bueno, una norma se puede reformar, se puede adicionar, se puede derogar y se puede abrogar. Se reforma, creo que el concepto lo dice todo, un concepto que se encuentra en un sentido puede ser modificado a través de una reforma. Eso lo hace el legislador. Una adición es insertar algo al texto de ley. Una derogación es eliminar parte de la ley y una abrogación es eliminar el cuerpo completo de la ley. Toda una ley. Entonces, el impuesto a los depósitos en efectivo que se contemplaba en la ley correspondiente es abrogado a raíz de que se presenta este paquete de la reforma hacendaria y social. Tanto la ley del impuesto empresarial a tasa única como la ley del impuesto a los depósitos en efectivo. Y esta parte es la que anuncian como uno de los beneficios. Como un boom. Sí, claro. Porque Pero entonces, sí existe eso, ese beneficio existe. Bueno, la ley ya no existe. Ajá. Y el beneficio que se les vende es, ahora tú puedes disponer del efectivo como a ti te plazca. Sin embargo, a raíz de esta misma reforma hacendaria y social, de esta iniciativa, de esta serie de iniciativas que se presentan, incluye una nueva ley del impuesto sobre la renta. Una nueva ley del impuesto sobre la renta que abroga la ley anterior y en consecuencia, en un apartado escondido, vamos a llamarle así, hay una situación especial para las instituciones financieras que señala que van a tener la obligación estas entidades financieras de cada mes de febrero de cada año presentar la información de quién fue y depositó más de 15,000 pesos en el banco, en efectivo. Así que hoy tú puedes llegar a la institución financiera, puedes depositar tus 20,000 pesos al mes, piensas que aquel beneficio que te anunció el Estado es tal y que ahora no te va a fiscalizar. Y es una situación realmente seria, porque el año entrante, en febrero del 2015... ¿Lo va a declarar? ¿Lo va a el decir? año entrante, en febrero del 2015, la institución financiera le va a pasar la información al fisco. ¿Y el fisco te va a cobrar impuesto? No, el fisco lo que está haciendo es armar una base de datos a raíz de una serie de reformas que sufre el Código Fiscal de la Federación. La gran parte de la ciudadanía ha contemplado, como ahorita lo vimos en esta parte del Vox Populi, que la reforma hacendaria es mayor control, mayor aplicación de los recursos, pagar impuestos, paga más el que más paga, etcétera. Pero todo el mundo se centra en eso y se han olvidado de la gran reforma que sufre el Código Fiscal de la Federación, que propiamente se puede decir que tenemos un nuevo Código Fiscal de la Federación. ¿Ahorita platicamos de eso? Sí, claro. Un nuevo Código Fiscal de la Federación. Parecería que tendríamos un nuevo Código Fiscal de la Federación. Y no. No, pero ¿qué me dice que sí? Bueno, pues que hace unos días, hace 2 semanas, que se crea el nuevo reglamento del Código Fiscal de la Federación. Y ahí viene algo importante, que esa parte el fisco, el Estado, no lo ha anunciado. Y esto es el buzón electrónico. El buzón electrónico. Vamos a regresar con esto y muchos otros temas aquí. Aquí hay especialistas, ellos 3 son líderes de Michoacán que conocen la materia fiscal. Usted ya los escuchó muy bien. Nos van a dar consejos prácticos. Sobre todo nos van a platicar cuáles son los aspectos positivos. Dicen que hay pocos, pero estoy seguro que los hay. De esta reforma hacendaria y social. Continuamos. Estamos de regreso aquí en Líderes por Michoacán. Esto es el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. 3 líderes de Michoacán que conocen la materia fiscal perfectamente. Y hoy hablamos acerca de la reforma hacendaria y social. Este nombre sí está muy rimbombante. Pero bueno, vamos muy rápidos. Antes de pasar a los beneficios, si es que los tiene,
para el trabajador asalariado los beneficios de esta reforma hacendaria. Hablábamos de un reglamento al Código Fiscal. Jorge, algo muy rápido para pasar con la contadora. Mira, en el año 2004 el Código Fiscal de la Federación sufrió una reforma en el artículo 18. El artículo 18, el día de hoy, tiene dos textos, un texto vigente y un texto futuro. Ese texto futuro es el que se modifica por el legislador en el año 2004. ¿Qué implicaciones tiene? Desde el año 2004 la visión electrónica, de comunicación electrónica, de esa transferencia de información entre particulares y el Estado ya existía hace 10 años. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no ha transitado? ¿Por qué sigue vigente aquel texto del artículo 18? Porque el SAT no ha dicho cuáles son los trámites que se van a enviar a través de Internet hacia el fisco. En consecuencia, han pasado 10 años. ¿Qué surge con el Código Fiscal de la Federación en esta reforma hacendaria y social? Bueno, pues que se crea un buzón electrónico. ¿Qué significa el buzón electrónico? Que a través de él te van a estar notificando mediante documentos fiscales digitales con firma electrónica todos los actos de autoridad. Esto es, sin necesidad de mover a su personal, van a realizar notificaciones y las notificaciones se van a considerar legales. Si el contribuyente recibe un aviso a través de los medios que la autoridad va a indicar, que todavía no sabemos cuáles son, tiene 3 días para poder ir a revisar su buzón electrónico que el fisco le va a crear a todos los contribuyentes. Ese buzón electrónico hoy está vigente para las personas que deseen adherirse a ese tipo de buzón, a este buzón electrónico. Para las personas morales entrará en vigor a partir del 30 de junio de este año y para personas físicas el 1 de enero del año entrante. Ahora, eso podría parecer que es bueno, Jorge, o a mí me parece que sería bueno. Es bueno para el Estado. Ajá, para el Estado hablando mexicano. De un aspecto positivo, sí es bueno, porque entonces el Estado va a tener un mayor control hacia los contribuyentes, va a tener una mayor recaudación de las cantidades que los particulares estamos obligados a aportar al Estado, y esto es bueno también para la sociedad si la sociedad fuera de primer mundo, porque la sociedad, vuelvo a insistir, como al principio lo decía, esta reforma fiscal es buena, pero para otro país, para Ahora, México no. También el hecho de estar esperando a que seamos de primer mundo, nos tocaría esperarnos sentados mucho tiempo a que seamos de primer mundo y entonces todas estas herramientas, en teoría positivas, nos ayuden. No, esta reforma es buena para México. Realmente sí sirve, por el hecho de que todos vamos a pagar. Yo la aplaudí, pero ¿cuál es el problema, Cristian? ¿Por qué no nos gusta entonces pagar impuestos? No es que no nos guste. El problema es que el propio Poder Ejecutivo, días enseguida que entra en vigor, emite un decreto de beneficios y vuelve a lo mismo, a ser paternalista y decirle a ciertos contribuyentes, ¿sabes qué? Te doy chance, no me pagues. De esa manera, propiamente hay un mensaje equivocado. Hace días, la semana pasada, se publica un decreto de beneficios en materia de seguridad social para todas aquellas personas que no han pagado contribuciones. Es también un mensaje equivocado. ¿Qué me está diciendo el fisco? Mira, dedícate a la informalidad, no me pagues y el día de mañana te voy a perdonar. A ver, ahorita hablamos de eso porque suena interesante, pero contadora, tú querías platicar acerca del IDE, este impuesto. Este impuesto, como ya lo dijo el doctor, ya no existe. Y yo creo que financieramente es algo muy bueno para los contribuyentes. Es un impuesto el contribuyente, el que puede ganar 5,000 pesos al mes, como el que puede ganar... Para todos los que depositaban en efectivo, específicamente para el comercio. Este impuesto su espíritu era fiscalizador, no recaudador. Ahora, como bien dijo el doctor, sigue el espíritu del IDE, ahora en el ISR. Las personas no se tienen que confiar de que, como ya no le cobran el 3% del IDE, bueno, ya pueden depositar todo lo que quieran y no declararlo. La idea es seguir fiscalizando quién está depositando en efectivo y compararlo contra lo que declara. Es algo muy bueno que se haya quitado porque financieramente afectaba mucho a las empresas, sobre todo las que estaban al corriente de sus impuestos. Era un impuesto que lo retenía en el banco y la empresa podía recuperarlo contra lo que les resultara pagar. Pero había un lapso de tiempo entre el 1 de enero, pongamos, hasta el 20 de febrero, que es cuando él iba a poder recuperar el impuesto, que financieramente le afectaba mucho a la empresa. El impuesto al depósito. El impuesto al depósito en efectivo. Domingo, a ver, platícame, vamos a aterrizar un poquito estos temas de la reforma hacendaria y social. Allá en casa la gente que nos está viendo quizá no es un empresario rico, quizá no es alguien que tenga muchas propiedades. Yo quisiera que le habláramos ahorita al trabajador, al asalariado, al que gana menos, al que tiene menos ingresos
y que dicen por ahí es el que regularmente paga más impuestos o paga siempre, así lo dicen. Ellos, Domingo, ¿este tipo de trabajadores tendrán beneficios con esta reforma? No, Ninguno. no. ¿Por qué no, es Domingo? Esta es una reforma fiscalizadora, de control y recaudatoria, no de control al gobierno, de control hacia el ciudadano, hacia el contribuyente, de hacerse de información para estar fiscalizando cuál es el origen del dinero que cada quien tiene. Como platicaba hace un rato la contadora, el impuesto sobre la renta, cuando alguien es asalariado, es a través de un esquema progresivo en donde a mayor sueldo, mayor porcentaje de impuestos se paga. Entonces, el día de hoy, lo que hizo la reforma fue aumentar la tasa máxima de impuesto, era 30%, y ahora está en 35%. Entonces, a quien más va ganando por concepto de sueldo, le impacta en mayor proporción. ¿Esto no es justo esto, Domingo? El Sí, que gana más, pero pague más. pero la pregunta fue, a los que menos ganan, ¿en qué les beneficia? Para Ujú. allá iba mi respuesta. Hacia abajo, pues no hay ninguna modificación. El mismo impuesto que se les retenía anteriormente, se les retiene ahora con una cuestión adicional. Los patrones, las empresas, tienen la opción de pagarle el sueldo a sus trabajadores y darles algunas prestaciones adicionales. Algunos bonos para despensa, en fin, algunas cantidades que son un regalo, porque no es a cambio de tu trabajo. Es por el hecho de ser mi trabajador, yo te doy algunas cantidades. Estas cantidades que puede pagar el patrón, resulta ser que con la reforma fiscal no son totalmente deducibles de impuestos. ¿Qué es esto? No los puede restar a sus ingresos para pagar impuestos. Como no los puede restar todos, parece ser que la empresa ganó más dinero del que en realidad pagó y va a pagar impuestos sobre esa utilidad imaginaria. A propósito de, bueno, ¿qué es lo que pasa entonces? Que si hay un trabajador que gana poco y la empresa le complementaba de alguna manera, si ya no es deducible para mi patrón, pues ahora ya no le conviene. Claro, ya no me... Hay una nota ahí muy importante, hubo amparos en contra de esto, recién se consideró un amparo declarando inconstitucional, violatorio de la Constitución, esto que estamos platicando, lo va a revisar la Corte y a ver qué postura toma al final. Vuelvo al punto, ¿qué pasa los demás arriba pagar más impuesto? ¿Es justo? Pues depende de la óptica que la veas. Si tú la ves desde el punto de vista de, bueno, es que tú tienes más capacidad de pagar impuestos, es justo que tú, por un principio de solidaridad, pues pagues más que yo, correcto, pero a lo mejor yo soy un recién egresado, soltero, que vivo en casa de mis papás y no coopero ni para la luz, y el que gana más tiene 4 hijos y uno de ellos con discapacidad. A lo mejor yo disfruto de un margen mayor para gastar que esta persona que gana más. A eso se le llama mínimo vital y en México estamos en pañales. Mínimo vital, ¿cómo entendemos el mínimo vital? El mínimo vital en México se pudiera entender como el salario mínimo. Voy a cerrar el tema del salario mínimo en para irnos a 60 corte. pesos. Ajá. Y se pudiera considerar que México tiene ese concepto de mínimo vital que está totalmente atrasado. Tenemos países en Europa donde el mínimo vital es la cantidad con la cual se le permite vivir a una familia, a un contribuyente, en atención al número de hijos, en atención al nivel de estudios. Y bueno, pues todo es concordante y en México, bien lo dice el maestro, estamos en pañales. Nosotros no estamos teniendo más que el salario mínimo. Pero si nos preguntamos a la clase trabajadora si trabajan por un salario mínimo, te van a decir que no. El salario mínimo es un adorno. Hoy un empleado, un albañil, señalo al albañil no por el hecho de que sea un trabajo denostativo, pero una persona de la obra no te trabaja por el mínimo, te trabaja por 2 o 3 veces más el salario mínimo. Una empleada doméstica, que a propósito, muchos somos personas omisas en el cumplimiento de obligaciones de la seguridad social con ese tipo de trabajadoras, pues ellas no trabajan por un salario mínimo. El salario mínimo es una parte que no sirve para mucho. Para mucho. Vamos
Vamos a un corte. De regreso vamos a seguir platicando con estos especialistas. Ellos tres son líderes, la contadora Flor, el maestro Domingo y el doctor Jorge. Son líderes de Michoacán que conocen perfectamente la materia fiscal. ¿Qué beneficios prácticos traería esta reforma para los mexicanos? Sobre todo para los que menos tienen, dice por ahí la teoría, y para los que más necesitan. Continuamos. Estamos de regreso aquí en Líderes por Michoacán. Gracias por continuar aquí con nosotros en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. La reforma hacendaria y social definitivamente no es un tema sencillo. ¿Cómo entender quiénes tendrán más beneficios con este tipo de reformas? Y además le pusieron social, ¿no? Tengo la impresión, les comento especialistas, que el Estado mexicano lo que desea es tener mucho mayor cantidad de ingresos para distribuir mejor la riqueza. Eso sería en la teoría. Pero bueno, vamos a platicar. ¿Qué decir, qué analizar acerca de las pequeñas empresas, de las micros y de las medianas? ¿Estas empresas y estos empresarios tendrán beneficios con esta nueva reforma hacendaria? ¿Por qué deberían de pagar impuestos las empresas? A ver, Flor, contadora, yo te quiero hacer una pregunta. Hablan en esta reforma hacendaria y social de que se estarían generando condiciones para que haya empresas o más empresas formales, que no estén pues en la ilegalidad, el changarrito, el puestito ahí en la calle, que quizá vende mucho, pero no paga impuestos. En esta reforma hacendaria, los microempresarios, los pequeños y los medianos, ¿se verán beneficiados? Esta reforma incluye un régimen que es un verdadero paraíso fiscal, por lo menos en este año. ¿Qué es un paraíso fiscal? Una zona de confort de impuestos. En este año, los que estén en el régimen de incorporación, que es un régimen que busca acrecentar la base de contribuyentes, que todos los que están en la informalidad se adhieran a la formalidad, y es por eso que se dice mucho en la reforma que va a crecer la base de contribuyentes. Este régimen de incorporación es un paraíso fiscal, lo menciona así, porque por lo menos en este año no va a pagar impuestos sobre la renta y no va a pagar impuesto al valor agregado si no da una factura, un comprobante que su cliente pueda a su vez deducir. Entonces es un verdadero premio, una cosa maravillosa para el contribuyente que pueda estar en este régimen. Aquí el problema es que las personas que están en la informalidad pues viven muy cómodo en la informalidad. Y entonces por decreto yo creo que no se va a pasar una persona informal a la formalidad, aunque por lo menos en este año sea una cosa muy benéfica en cuestión de perdón de impuestos. Domingo, a ver si le entiendo a la contadora. Durante este año, si tú de la informalidad te pasas a la formalidad, no pagas ICR, es gratis. Esto en teoría pues, te motivaría, ¿no? Pues me voy a la formalidad. Sí, claro. Nada más es un tema de analizarlo con cuidado. A ver. Por supuesto que la intención de crear este régimen fue precisamente invitar a la formalidad. Nada más hay que compararlo, ¿no? Para poder darnos una idea. Antes existía el sistema el régimen de pequeños contribuyentes, donde una persona física que obtuviera ingresos no mayores a 2 millones de pesos por año, que es el mismo tope para el régimen de incorporación fiscal, lo que hacía era no llevar contabilidad, llevar un libro de ingresos, expedir notas de venta y pagar una cuota fija al Estado por concepto de impuestos. Esa cuota fija podía partir por ahí desde 260, 280 pesos, algo así. Y ya, pagabas eso al mes y ya te desocupabas. Ingresos de 2 millones de pesos al año. Dije, partía de ahí. Entre más alto fuera el ingreso, más alta era tu cuota. Ya. Pero el día de hoy, aunque no pagues impuestos, sí tienes que presentar tus declaraciones y todo. Contratar un contador público. ¿Qué contador público te va a cobrar menos de 260 pesos al mes por llevar tu contabilidad? Yo no conozco ¿Sí ningún. explico? Entonces, más bien hay que partir como punto de referencia a eso. Ahora, si hay alguien informal, pues sí, claro, el primer año es gratis, el segundo año pagas el 20% del total que tendrías que pagar de impuestos y cada año se va incrementando hasta el séptimo año llegar al 100%. Séptimo. Con un cúmulo de obligaciones fiscales, ¿de acuerdo? El punto es, si una persona el día de hoy está sin pagar impuestos,
no paga seguro social de sus trabajadores, no paga ni luz porque se cuelga del poste, entonces, y le das a comparar, oye, ¿qué prefieres? ¿No pagar nada y quedarte como estás? ¿O no pagar nada y empezar a cumplir varias obligaciones que te van a ir llevando a pagar? No sé si realmente contenga un incentivo para hacerte formal. ¿Qué incentivo perverso puede contener esto? Me hago pasar por incorporación fiscal, luego voy a pasar a mi mamá, luego a mi papá, luego a mi hermana, y así voy cambiando de nombre el negocio para nunca pagar impuestos. Y seguir donde estoy, incumpliendo y no pagando seguro social, que hablando de hace un rato de lo que decía el doctor, me parece que el tema de los seguros de pensión universal, en fin, aparte es a los que beneficia. ¿Por qué? Un patrón que sí paga el seguro social de sus trabajadores, ese trabajador pues ya tiene las prestaciones del seguro social. Un patrón que no paga el seguro social de sus trabajadores, su trabajador va a ir a poder reclamar estos seguros, que nadie pagó. Entonces, me parece que estas buenas intenciones de caminar hacia la formalidad hay que irlas sofisticando, aunque sí quiero decir que yo siempre preferiré que el gobierno haga cosas, que intente cosas, que arriesgue, aunque se equivoque, a que se quede estático, ¿no? Jorge, parece que el panorama no es tan positivo. Pero puede ser. Puede ser. ¿Cómo hacerle para hacerlo más positivo? El Estado tiene que implementar unas jornadas de educación cívica. ¿Cómo es esto? En el sistema de educación tenemos que introducir el tema del pago de contribuciones. La obligación... ¿Una contribución es un impuesto? No. Una contribución, que por cierto no está definida en ningún lado, se clasifica en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. El hablar de una contribución es hablar del género. El hablar de un impuesto es hablar de la especie. Okay. Por eso me refiero al tema de la contribución. O sea, cualquiera de estos que acabo de mencionar. ¿Tú sugieres que en la escuela nos enseñen? Sí, pero que nos enseñe alguien, obviamente, que sepa, que en este caso es el profesor de la primaria, en donde se va a tener un ciclo de estar recordando a los alumnos que tenemos que contribuir al Estado, y el Estado, por su parte, tendrá que dar el ejemplo de la aplicación de este dinero. Esto puede darse, sí, siempre y cuando el Estado realice de una manera consciente este tipo de jornadas educativas e invertir esto a largo plazo. Ese ciudadano, ese niño de 6 años que ingresa a una instrucción primaria, cuando tenga 18 años, 19 años y esté dentro de una economía, él con gusto va a ir a entregarle parte de su peculio al Estado, porque sabe que el Estado le pagó su educación. Hoy podemos hacer un ejercicio en casa, y yo puedo invitar a quien ve este programa que se pregunte qué cantidad le enteré yo al Estado mexicano por el solo año del año 2013 de impuestos sobre la renta, solamente el impuesto sobre la renta, y que después vea el beneficio que tengo al interior de ese círculo familiar, cuántos niños tengo en la escuela que no pago cantidad alguna, y en consecuencia verificar ahí ese balance. ¿Le he enterado una cantidad suficiente al Estado de lo que el Estado me ha dado? Y generar ese tipo de conciencia. Tenemos que apostar a la niñez, porque hoy se le pregunta al informal y el informal va a decir, no, yo así estoy bien. Pero si empezamos a generar esa cultura de pago y esa cultura por parte del Estado de rendición pueden de cambiar cuentas, las cosas. Van a cambiar las cosas, no hoy, el día de mañana. Y entonces el Estado también puede acompañar al contribuyente generando beneficios de actualización a la gente mayor, porque la gente mayor hoy no va a ser capaz de utilizar un equipo de cómputo, no sabe cómo ingresar a un correo electrónico, y entonces si se le da un incentivo adicional a esas personas para que quizá el niño de la primaria que sí sabe le ayude, se deben generar condiciones para que de verdad este sistema que es Dices muy bueno... tú, pasemos al primer mundo. Flor, me quiero ir al corte. Me quiero ir al corte y te quiero preguntar, vamos a entrar a una etapa de regreso del corte de conclusiones. En este tema de las empresas, si obtendrán, decía Domingo que no, si obtendrán algún tipo de beneficio que tú lo alcances a detectar, que nos lo platiques. Claro. Vamos a regresar después del corte. Líderes por Michoacán. Aquí hay 3 líderes de Michoacán que saben de materia fiscal y que además nos están dando consejos prácticos, nos están desmenuzando la reforma hacendaria y social. Continuamos.
Estamos de regreso en Líderes por Michoacán. Gracias por continuar aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Quiero hacer una acotación. Nos fuimos al corte y yo señalé que el maestro Domingo Ruiz señaló o dijo que las empresas no tendrían ningún tipo de beneficio con esta reforma. Hay que corregir, más bien él se refería a los asalariados, a los trabajadores asalariados. Él asegura que sí va a haber beneficios. Pero Flor, a ver, esa pregunta es la que te quiero hacer a ti. Sí. Empresas, ¿tendrán beneficios los empresarios? ¿Y qué tipo de empresarios? Porque quizá Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, no lo sé, de este país, de México, sí obtendrá beneficios, pero un empresario común. El beneficio para el empresario nada más es para aquel que se incorpore al régimen de cooperación fiscal. Él es el empresario que va a tener beneficios. El resto de los empresarios se quedan como El que estaban. tenga su changarrito, definitivamente no. Sí, sí se inscribe en el régimen de cooperación fiscal. Sí, va justamente para ellos, para microempresarios, pequeñas empresas muy pequeñas que se incorporen a este régimen o que estaban en pequeño contribuyente o que estaban en el régimen intermedio o que estaban en general, pero sus ingresos no sean de más de 2 millones de pesos. Ellos sí van a tener muchos beneficios con este régimen de ¿Cómo cooperación. cuáles? Perdón del ISR, perdón del IVA en este año. Va a ir perdonándoseles el ISR al 90, 80, en cantidades proporcionales hasta en 10 años, que ya sea un régimen para todos. En este año tampoco van a pagar las cuotas patronales por inscribir a sus trabajadores al Seguro Social y al Infonavit. Son los beneficios que va a tener este régimen. Domingo, ¿algún otro tipo de beneficios que tú detectes en las empresas, empresarios? Yo creo que esta es la gran oportunidad para que el empresario se haga empresario, se haga responsable. ¿A qué me refiero con empresario? Puede ser que muchos que tienen su negocio, pues ahí más o menos se la vayan llevando y ahí más o menos vean el flujo y se lleven el dinero o no y tomen decisiones o no, en función de que hay una zona de confort, que más bien lo que necesita un negocio es convertirse en empresa que sea sostenible en el largo plazo. Si tenemos un montón de esquemas de fiscalización, obligaciones electrónicas que cumplir, facturación electrónica, el día de mañana, buzón tributario, contabilidad por internet, un montón de obligaciones, al cumplirlas, bien cumplidas y planear, entonces es la ideal invitación para que el empresario se haga ordenado y comience a preocuparse por entender las finanzas y comience a preocuparse por planear el futuro. Oye, ¿cuánto vas a vender el próximo año? Pues espero que mucho, ¿no? No. Vamos planeando tus ingresos, tus gastos, cuál es tu margen de gastos que puedes tener, qué ingresos esperas obtener, en fin, etcétera. Todo eso es a lo que invita la reforma, a ser muy ordenados, muy responsables y a entender que finalmente el empresario en realidad no es el dueño de la empresa. La empresa, como motor de desarrollo de la economía, es un bien social. La empresa, sus beneficiarios son los trabajadores, los clientes, los proveedores, la sociedad, en fin. El empresario solamente es dueño de los activos y tiene la gran responsabilidad de estar empujando al país desde el nicho que lo puede empujar, que es su negocio. ¿Qué mejor que al planear cómo cumplir bien las obligaciones fiscales para no tener sobresaltos el día de mañana, se comience a disciplinar y a tomar decisiones que hagan que su negocio sea exitoso? Exitoso. A ver, Jorge, yo te quiero hacer una pregunta en base a la respuesta del maestro y de la contadora. Si la empresa es ese motor de la economía, pues tal parecería que la fórmula es, pues, tengamos y produzcamos cientos de miles de millones de empresas que son motores de la economía y México va a ser muy rico. Ya las empresas existen. Existen, pero, Claro. pero de ese tamaño, de ese nivel Sí, y en esa cantidad. claro. Y entonces, ¿por qué parecería que no avanzamos? Porque son omisos en el cumplimiento de obligaciones. Que no están pagando sus Porque no obligaciones. están pagando. Mira, hay una situación importante que no debemos pasar por alto. Hay una gran reforma hacendaria en México con este 2014. O sea, para ti es una gran reforma. Sí, claro, y es buena. Pero yo no veo a la gente saliendo a la calle a manifestarse en contra. La veo pasiva. Y solamente tengo una respuesta para ello. La gente es deshonesta. O me voy a incluir ahí. Somos deshonestos. Porque eso es fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué somos deshonestos? Porque no cumplimos con un mandato constitucional. El pagar contribuciones se establece. La obligación del sostenimiento del gasto público está en nuestras manos. Y cuando hacemos ese ejercicio al interior de nuestra casa y nos preguntamos, ¿qué cantidad le aporté yo al Estado?
Y me voy a dar cuenta perfectamente que no le estoy dando las cantidades que yo le debía haber dado y que el Estado me está entregando en servicios de educación, de salud, impartición de justicia, de seguridad pública, independientemente de cómo estamos viviendo, son parte de ese bien común. Cuando esas empresas que ya existen y que están siendo omisas, con este cruce de información, lo que está haciendo el fisco es controlar. Perfecto. Y estas empresas, al tratar de disciplinarse, van entonces a controlar a otros. Son eslabones de una cadena y esta cadena a largo plazo es bueno. ¿Por qué? Porque vamos a ser sólidos, financieramente vamos a ser sólidos. Esto a muy largo plazo, de aplicarse correctamente, lo que podría incidir sería en una baja impositiva de tasas impositivas en México. Porque entonces ya estaríamos todos contribuyendo como lo mandata la Constitución. Ya no se necesitaría tanto. A ver, vamos a entrar a una ronda muy rápida, 10-15 segundos por persona. Aspectos positivos que hayan detectado en esta reforma hacendaria y social. Una y una. Bien, de aspectos positivos, la eliminación del IETU, la eliminación del IDE, el régimen de corporación y un estímulo para los mayores. Adultos mayores, contratación de adultos mayores. Domingo. Que se pone un límite a la deshonestidad, al deporte que ya era nacional por excelencia de la compra-venta de comprobantes fiscales. Me parece que era urgente comenzar a limitar esos actos descarados de defraudación fiscal. Se pone un límite. Doctor, aspectos positivos de esta reforma, ¿con qué nos quedamos? Lo bueno. El aspecto positivo es para el Estado y lo veo bueno y lo aplaudo, pero ahora necesitamos que el Estado actúe. Que te regrese el Estado. No, que el Estado actúe en consecuencia. ¿Cómo hacerlo? Bueno, ¿cómo sería? El Estado puede actuar en un sentido positivo, no generando mayores reformas a lo que ya aprobó. Que el Estado, con las cantidades que obtenga, las aplique directamente a atender ese bien común. Ese bien común que se vea, que se transparente. A eso me refiero. Cuando digo, Jorge, ahora que el Estado mexicano te regrese con buenos servicios públicos, gracias, sí, la cantidad de recursos que pudo obtener, pues yo creo que entraríamos a escenarios. Y el problema que tenemos en más cualquier positivos. sistema tributario es que no podemos recibir en la cantidad que podemos contribuir con el Estado. Porque esta noche, cuando vayamos por la calle, la luz el alumbrado público se va a encender para todos, los cumplidos y los no cumplidos. Bueno, pues yo me quedaría con, hay distintas conclusiones que ya han aterrizado nuestros especialistas, la contadora Flora, además maestra en fiscal, el maestro Domingo Ruiz López, licenciado en Derecho, y también el abogado y doctor en Derecho, también en materia fiscal y en contabilidad. Tienes un sinnúmero de títulos académicos, Jorge Álvarez Banderas. Yo les quiero agradecer por estas aportaciones que me parece dan mucha luz. Y me quisiera yo únicamente referir, quizá como reflexión final, a esto de lo que se hablaba ya al final de esta mesa. La importancia de que la gente, y casi siempre estamos terminando con esto, la importancia de que la gente participe. Dice el doctor Jorge Álvarez Banderas, en el momento en el que los mexicanos, lo establece también el maestro Domingo Ruiz, seamos más honestos y demos lo que legalmente estamos obligados a dar, seguramente las cosas van a mejorar mucho. Y hablaron de algo muy importante. En el largo plazo, si todos empezamos a contribuir, seguramente el gobierno, y así lo entendí, el gobierno federal bajará, lo voy a decir en palabras sencillas, bajará la cantidad que te cobra, porque finalmente una mayor cantidad de personas estaremos contribuyendo. Eso seguramente sería de mucho beneficio para todos nosotros. Pues esto ha sido Líderes por Michoacán, usted lo sabe, esta es una mesa de análisis distinta. Esta es propositiva y tiene el único objetivo de que usted, amable televidente, se quede con cosas sí positivas y con consejos muy prácticos para que en este caso la reforma hacendaria y social usted la pueda aplicar allá en la calle. Flor, gracias. Gracias, Cristian. Domingo, un placer. Encantado, el placer es mío. Jorge, gracias. Al contrario. Soy Cristian Gutiérrez. Descanse.